Anteriormente en The Low Cost Sailor. Ala, y lo dices así, claro, para darme a mí trabajo. Y ahora tú tienes que hacer como 24. Ahora yo tengo que poner aquí. Rebobinas. Eso es. Y te quedas ahí tan feliz. Sí. Anteriormente en The Low Cost. Pero además, no es anteriormente, es anteriormente en The Low Cost Sailor. Venga, anda, dale. Bueno, tras 21 horas de navegación estábamos ya en Francia y habíamos cumplido con mi tan anhelado objetivo de los últimos veranos. ¡Acabamos de cruzar a Francia! ¿Alguien sabe cuál es la bandera de Francia, por favor? Ya no sabe nada, ya estamos en España. La sensación es que no está tan lejos, pero la distancia es muy relativa al tiempo. Y cuando tu tiempo es muy limitado, te da la sensación de que tampoco está tan cerca. Porque ahora toca volver. Y no quieres hacer otra navegación del tirón, sin paradas, y viendo la costa en la lejanía. Ahora queríamos disfrutar un poco de las 2 noches que nos quedaban, y eso requería hacer un par de paradas y navegar bastante más tranquilos. Tras nuestra fugaz visita a Francia salimos hacia Zumaya. Habíamos quedado allí con algunos seguidores del canal, a los que ya considero buenos amigos, y no nos lo podíamos perder. Eso sí, de camino era imprescindible completar otro de nuestros objetivos del viaje, entrar en la bahía de la Concha. Así que a eso de las 12 salimos ya de Hondarribia rumbo a la bahía de la Concha. Esto de parar en la bahía de la Concha no sé si es algo que solo me pasa a mí o nos pasa a todos los navegantes. Cuando viajas por tierra y ves el mar, encuentras un montón de sitios a los que dices a ti mismo: ahí tengo que venir en barco. Luego ya te das cuenta de lo lejos que está todo en barco y lo cerca que parece por otros medios. Pero aún así, con un poco de suerte y perseverancia, acabas visitando alguno de esos sitios. Ese es el caso de la bahía de la Concha para mí. ¿Te dejaron entrar? Sí. Porque eso es un sitio de gente elegante, no de chusma como tú. Yo soy una persona muy elegante. Lo que pasa es que me hundís. Si salgo de casa bien vestido, con una camisa, mi mujer me pregunta: ¿dónde vas? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vas de boda? Y cuando llego al trabajo, todo el mundo dice: ¿qué tienes? ¿Reunión? ¿Hay visita? Entonces eso acaba con la moral de cualquiera. Y yo dejo de vestirme elegante y me pongo cualquier mierda, lo primero que pillo del cajón. Yo creo que zarpamos ya con hambre, aunque algunos tal vez tenían más sueño que hambre. Lo bueno es que el trayecto entre Hondarribia y Donosti por mar es bastante corto. En menos de 2 horas estábamos entrando en la bahía de la Concha. La entrada tal como me la imaginaba. Tenía mis dudas porque en mis recuerdos desde tierra la recordaba muy grande, pero cuando la ves en el mapa apenas parece un charco. El mar seguía moviéndose un montón. Teníamos la esperanza de que se fuese apaciguando, pero no fue así. Había un montón de barcos y buscamos un rincón protegido donde fondear al menos un rato. Bueno, protegido, lo cierto es que se movía muchísimo. No me imagino pasar la noche aquí fondeado un día así. Pero bueno, no todo el mundo puede tener un fondeadero como el que tenemos nosotros en la bahía de Santander. Bañito, el agua no podía estar más buena, inusualmente caliente diría yo, rozaba los 24 grados según mi sonda de profundidad. Comer algo y salir pitando, que aún nos quedaba un rato de navegación. Salimos de la bahía camino de Zumaya reflexionando sobre lo humano y lo divino, bueno, más o menos. ¿Cómo es el dicho? San Sebastián, cagar y marchar. ¿No? Era de San Sebastián, ¿no? No era de ninguna otra ciudad que conozcamos. El mar no paraba de moverse, pero la verdad es que después de un par de días así, nosotros ya nos habíamos empezado a acostumbrar. El camino a Zumaya se nos hizo corto, tan solo 2 horas y media nos separaban de allí. 2 horas y media que nos dejaron algún que otro regalo en forma de serrucho. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Joder! A nuestra llegada, otra vez, las historias de accidentes en la entrada del puerto recorrían mi mente. Además, en la distancia, con el mar de fondo que había y la altura de la marea, se veía romper unas olas que decías: bueno, igual hoy toca a nosotros. Pero no es lo mismo ir a un sitio por primera vez que haber pasado ya por allí en otra ocasión. Bien arrimados al espigón y poniéndome el chaleco con el arnés, ¿por qué no decirlo? No tuvimos ninguna dificultad para entrar en la ría y allí ya todo era un remanso de paz. En el puerto ya nos esperaba Ignacio, enviado por Carlos a recogernos. Iba a ser nuestro guía hasta Zarauz, donde preparamos la cena en una sociedad gastronómica. Ahí a jalar como la otra vez. Si tú vas a un sitio y te lo organizan todo, te dicen: venga, vamos a una sociedad gastronómica, claro que sí. O sea, si me dices: vamos a una
sociedad antropológica o a una sociedad cultural, pues igual te digo, es que estamos muy cansados. Pero a mí me dices, vamos a una sociedad gastronómica. Si la sociedad fuese una sociedad gastronómica, sería una mejor sociedad. Menudo invento esto de las sociedades gastronómicas. Allí, aportando nuestra escasa pesca y rodeados de nuevos amigos, tuvimos una cena fabulosa. Nunca me cansaré de agradecer lo bien recibido que soy allá donde voy, con tanta gente que te saluda, que se alegra de verte y que te hace todo más fácil cuando llegas a un puerto. Es que siempre hay algún seguidor dispuesto a echar una mano allá donde voy. De regreso a Zumaya, el descanso fue inigualable, con lo complicada que es la entrada, menuda balsa de agua es el puerto. Por la mañana repetí mi rutina. Salí a correr, acercándome al final del espigón con la esperanza de ver un mar en calma o algo de viento para nuestra próxima travesía, bañito y a prepararlo todo para seguir nuestro camino. La próxima parada no estaba del todo clara, yo apostaba por fondear una noche, idealmente en Gorliz, que en algún vídeo de Ángel Viana había visto que era como un paraíso y tenía muchas ganas. Estaba claro que el mar tampoco iba a ser un remanso de paz a la vuelta y aunque el viento estaba en nuestro favor, era demasiado débil para empujarnos lo más mínimo. Por lo menos tampoco jugaba en nuestra contra. Y el entretenimiento del camino seguía siendo la pesca. Y algo nos estaba pasando que seguíamos teniendo éxito. En el vídeo anterior alababa las virtudes del chavo para la pesca, pero Roberto, con sus precarios medios y habilidades, no dejaba de cosechar éxitos. Bueno, cosecharlos o asignárselos. Roberto, como pescador, tiene el honor de ser uno de los máximos exponentes en el mundo de una de las modalidades de pesca más difíciles, la pesca al abandono. Echar la caña, no hacerla ni caso durante horas, irse a dormir y en un momento dado recoger una captura es una de sus grandes habilidades. Bueno, incluso si tú eres el que preparó su caña, la echaste tú al agua, la recogiste y sacaste el pez, la captura cuenta como suya. Si toca la caña, entonces ya... Sí, o la caña era suya, o si la caña no es suya, es tuya, pero él echó el cebo, también es también suya. es la captura es de él. Si él ha intervenido en cualquier factor, la captura es suya. Seguíamos rumbo hacia Cabo Machichaco y el mar de fondo tampoco parecía haber aflojado. Sin embargo, nuestra actitud en el barco había cambiado radicalmente. Tras 3 días a bordo, nuestro cuerpo estaba ya más que acostumbrado y bajar a cocinar, comer plácidamente y dejarse llevar por el mar eran actividades que ahora podíamos practicar con soltura. No hay como unos días a bordo para el que el cuerpo se olvide de que todo se está moviendo. El paso de Cabo Machichaco nos trajo una mejora del tiempo, un mar tal vez más tranquilo y sobre todo un poco de entretenimiento. Esta zona de la costa es espectacular. Es escarpada y espectacular a la vez. La isla de Acacha, también conocida como la isla de los conejos, con sus infranqueables paredes verticales, y poco después la península de Gasteluche, con la ermita de San Juan de Gasteluche, que si no era ya poco conocida por su belleza natural, ahora ya es extremadamente popular y famosa gracias a la serie Juego de Tronos, que de tantas localizaciones de esta costa vasca se ha nutrido. Ahora ya casi no se pueden ir. La última vez que estuve yo había unas colas y cita previa y la leche. Así que de como la carnicería debe haber de todo. De ahí pasar por la playa de Baquio, una de las pocas ensenadas de esta costa, para pasar por enfrente de la abandonada e inconclusa central de Lemóniz, a día de hoy escenario perfecto para grabar un apocalipsis zombie. A la llegada al Cabo Villano, evitando la zona restringida de navegación que hay junto a él, tocaba tomar decisiones de dónde dormiríamos esa noche. Por Ángel Viana había conocido las maravillas de la bahía de Plencia y la playa de Gorliz para fondear, y eso a efectos prácticos podría ser nuestro mejor destino para desviarnos lo mínimo en nuestra ruta a Santander y pasar la noche fondeados. Un paraíso, salvo porque Navili decía que estaba poco protegido para el mar y el viento que se esperaba, y que el paso por delante de él mostraba claramente cómo entraba la ola hasta el fondo y movía la multitud de barcos que había fondeados allí. Habría que desviarse un poco más y buscar algún sitio más protegido. Parece que el viento nos llevaba para Guecho. Y nunca mejor dicho, porque por fin el viento soplaba con la suficiente fuerza como para empujarnos ya en silencio y sin motor hasta la entrada del Abra de la ría de Bilbao, donde fondearíamos esa noche. Uno de los grandes placeres de la navegación es la posibilidad de fondear y pasar la noche en algún rincón tranquilo de la costa. Además, y eso no hay que olvidarlo, fondear es la forma más barata de pasar la noche a bordo, porque fondear por tus propios medios con tu ancla es gratis y hay 1000 sitios donde poder hacerlo. Claro que pasar la noche en puerto tiene muchísimas ventajas: electricidad, agua, poder bajar del barco cuando quieras para salir a cenar o dar un paseo, pero no es tanto la esencia de la vida a bordo como lo es la de fondear. Pero no os voy a engañar, esos lugares tranquilos
seguros y protegidos escasean bastante en las costas de nuestro querido mar Cantábrico. Esto no es el Mediterráneo, aquí el mar de fondo está presente todo el año, incluso en verano, y hace que encontrar un sitio realmente protegido requiera adentrarse en rías o bahías profundas o esconderse detrás de alguna estructura humana como los grandes espigones que protegen el Abra. Y ahí, frente a Guecho, junto al puerto deportivo, hay uno de esos rincones. Para los oriundos, pasar una noche fondeado allí les debe parecer una miseria, casi a la salida de su puerto, metidos muy dentro de la ría, con aguas que ya se consideran sucias, así que la mayoría de los habitantes de la zona optaría mejor por fondear junto a la playa de Ereaga o la de Arrigunaga, donde a nuestra entrada podíamos ver muchos barcos locales pasando el día. Pero ¿qué queréis que os diga? Una vez pasado el muelle de Arriluce, todo se vuelve más urbano, menos natural, pero extremadamente protegido. Allí fondeados, el agua solo se mueve por el paso esporádico de algún barco y las noches se vuelven un remanso de paz. Hombre, para descansar, pues casi como que mejor, ¿no? O sea, de noche, con los ojos cerrados, tú no ves nada. O sea, ni el paisaje. Lo ni bonito nada. te da igual. Así que allí fondeados, junto a la microplaya de la Bola, fondo de fango, rodeados de un montón de boyas de barcos que pasan el año bajo la protección de todo ese entorno urbano. ¿Y qué os voy a decir? Cuando se hace de noche, aunque no sea un entorno muy natural, la oscuridad, las luces de la ciudad y de los muros de las arenas lo convertían para nosotros en un paraíso donde cenar, echar un rato la caña para ver si caía algún chipirón y descansar con la tranquilidad que da dormir a flote en aguas tranquilas. La verdad es que está iluminado súper bonito. Y una noche de descanso antes de iniciar nuestra última etapa. Bueno, alguno alargaría la pesca un rato aprovechando que estábamos a flote. Yo dormí como un niño, posiblemente una de las mejores noches de descanso del viaje y por ende del verano, que en casa el sueño se interrumpe muchas veces. Sobre las 8 de la mañana ya estábamos en pie y aunque no hubo carrera ese día por estar a flote, sí que tuve baño y ducha antes de desayunar. Para las 9 de la mañana ya cruzábamos los espigones del puerto rumbo a la salida del Abra en nuestro camino a casa. El mar ya se veía un poco más tranquilo fuera y la travesía, aunque con motor, se presentaba como una oportunidad para disfrutar de la lectura, la pesca y el descanso en un camino que ya nos conocíamos de muchas otras ocasiones. El paso por delante del Monte Buciero nunca defrauda. Es una buena zona de pesca y la suerte, porque no puedo hablar de nuestra habilidad, nos proporcionó una buena dosis de captura de serruchos que llegarían ya hasta casa. En la recta final, Santander nos esperaba, soleado, tranquilo y lleno de vida. El paso por la península de la Magdalena nos abría de nuevo la entrada a la bahía de Santander, otro de esos pocos remansos de paz de los que os he dicho que escasean por el Cantábrico. Bueno, paz en invierno sobre todo porque en temporada alta está lleno de barcos por todas partes, que en hora punta hace que haya más olas dentro de la bahía que fuera. Amarrados en puerto nos repartimos el inusualmente exitoso fruto de nuestra pesca a bordo. Ya al día siguiente, en el WhatsApp, cada uno compartió el resultado de su parte, lo que nos llevábamos a casa, junto con los recuerdos y experiencias de unos días de navegación entre amigos. Amigos que no comparten con otros amigos. Sí, todos los que fueron llevaron algo. ¿No os acordaste de los demás? Sí, Yo te ofrecí ir. Ya. Pero tú creía que ibas a decir, yo te ofrecí un serrucho, porque sería falso, porque no me lo ofreciste. No, de hecho yo el serrucho que me llevé se le di a mi suegro. Te quejarás 4 días. Uno calcula los 4 días y piensa, ¿hasta dónde puedo llegar? Y eso es un error. Porque entonces tienes que llegar hasta esos sitios y tienes que ir a cierta velocidad y el viento está a veces y el viento no está. Y lo ideal es poder ir sin calendario, dejándote llevar por el viento y decir, pues mira, hoy llego hasta aquí. O hoy no me muevo del sitio porque no hace viento. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer muchos vídeos, hay que tener muchos seguidores y muchas visitas para poder... Hay que ser libre, hay que ser libre. Que no es mi caso. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis enlaces a muchas cosas y a nuestra tienda online y a todas las cosas que hacen que podamos seguir produciendo vídeos para que los veáis vosotros en nuestra web www.thelowcostsailor.com. No puedo despedirme sin agradecer a nuestros Patreons, que son ya un montón y que todavía nos caben en la pantalla. Ojalá no cupiesen, pero todavía nos caben en la pantalla. No pasa nada, los paso así para arriba, no pasa nada. Vale, hay sitio para podéis todos. Apuntaros más, que hay más sitio. Hay sitio para todos. Pues muchas gracias a nuestros Patreons que desinteresadamente contribuyen a que este canal siga vivo y nos vemos, en cualquier caso, en un par de semanas, en un nuevo y apasionante episodio de The Low Cost Sailor. Me debes un serrucho. Vaya, ya se está tirado, ¿eh? O sea, yo los serruchos los pesco, vamos. A ver cuándo le veo. Sí.